Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Java y en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que es el encapsulamiento o encapsular. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es este método que estoy comentando. Para ello hemos estado, o más bien, retomando un poco lo que hemos estado manipulando de los datos de nuestra clase, que los hemos podido manipular desde una clase externa. Esto, lo cual no es una buena práctica. Para ello vamos a aplicar este concepto de encapsulamiento, donde lo que vamos a hacer es asignarle modificadores de acceso, como por ejemplo el privado, para que ya no se tenga acceso desde otra clase, como lo veníamos haciendo. Pero al hacer esto, vamos a evitar el acceso desde otra clase. ¿Y qué va a pasar ahora cuando sea restringido si yo quiero accesar para consultar o modificar? Bueno, entonces vamos a utilizar los métodos de acceso precisamente para tener la virtud de poder ingresar y modificarlos o consultarlos. Todo esto va a ser mediante los métodos que se le conoce como get y set, que también se les llama getters y setters, el cual el primero, que es el get, lo que hace es obtiene la información, y el segundo, que es el set, este nos permite modificar el atributo. Para que todo esto quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner aquí Java with Ant. Después Java Application. Vamos a ponerle New. Y vamos a ponerle Encapsular. Vamos a quitar que nos cree la clase de manera automática. Y vamos a dar finalizar. Si ustedes tenían abierta otra clase, ahí por favor habrá que cerrarla. Y ya no tenemos ninguna clase. Vamos a crear una nueva. Aquí dando botón yo desde Source Package. New Java Class. Y aquí vamos a crear nuestra primera clase, como la veníamos trabajando, que se llama individuo, y va a ser en el paquete dominio. Esto se recomienda hacer para que nosotros tengamos en cuenta que esta va a ser nuestra principal, que es la que va a tener el dominio sobre las demás clases. ¿De acuerdo? Vamos a darle a finalizar. Y vamos a, como siempre, eliminar esta información que no nos sirve. Vamos a empezar, ya que se creó aquí nuestra clase. Si lo están haciendo de manera manual en el blog de notas, como lo vimos en el curso de Java para principiantes, aquí lo podemos ver que ya Apache ya no lo hizo de manera automática. Bien, vamos a comenzar a poner private. Recuerden que este modificador de acceso era lo que les decía, que nos evita que tengamos acceso desde otra clase. Cuando no lo colocábamos en automático se ponía lo que es default, y como no se colocaba nada, lo tomaba como default, que quiere decir que se toma desde cualquier, o el acceso puede ser desde cualquier otra clase, ¿de acuerdo? Por eso vamos a ponerlo ahora como private, para que no tenga acceso justamente como lo estoy comentando. Ok, vamos a poner estos atributos. Vamos a poner ingreso. Private. Boolean. Todo esto lo vamos a hacer para probar todo lo que estamos comentando. Baja. Esto para dar de baja, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un constructor. Recuerde que para crear un constructor no determinamos el tipo, y para crearlo tiene que llamarse exactamente igual como la clase. Y la clase, como se llama individuo, tenemos que llamarlo exactamente igual. Vamos a incluirle también argumentos. Vamos a ponerle los mismos, nombre. Después va a ser float, ingreso. Y después boolean, baja. Bien, y vamos a utilizar la palabra reservada 10 para hacer uso de los atributos de la clase, que son estos, ¿de acuerdo? Aquí para poderlos utilizar dentro del constructor que está en la misma clase, que esto ya lo vimos en clases pasadas. Vamos a utilizar nombre y vamos a igualarlo al argumento del constructor. Vamos a ponerle nombre, después nuevamente this, ingreso es igual a ingreso. Perdón, aquí le puse un signo de más, ingreso. Y el último se llama baja. Es igual a baja. Listo. Ahora vamos a crear los modificadores de acceso que les comentaba, que son el get y el set. Y para establecerlo vamos a ponerlo, estos sí tienen que ser públicos, y vamos a
estipular el tipo de dato que es, que en este caso va a ser un string. Y vamos a establecer primero el get para poder obtener el dato de este atributo que está privado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se llama el atributo? El atributo se llama nombre. Pero como nombre aquí viene en minúscula, lo que nos obliga Java es cambiarlo aquí por mayúscula para que quede de esta manera, ¿de acuerdo? Porque no nos permite Java colocarlo en minúscula tal cual. Y por eso tenemos que establecerlo de esta manera. Y ya con esto vamos a obtener de este modificador de acceso privado, podemos obtener lo que es el nombre. Aquí no vamos a poner ningún argumento ni ningún dato para poderlo recuperar. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí lo que es return para que me lo regrese. This para que tome el nombre. Perdón, nombre. Punto nombre. Punto. Aquí está nombre. Y lo cerramos. Ya con eso establecimos el primer get para poder obtener este atributo. Ahora vamos a establecerlo, modificarlo. Y para ello también tiene que ser public con un void porque no me va a regresar nada. Y va a ser igual set y nombre, igual como lo hicimos aquí arriba en get. Vamos a hacerlo igual acá abajo en set, perdón. Y aquí sí vamos a poner lo que es el argumento nombre, porque como lo vamos a modificar, tenemos que guardarlo ahí. Entonces vamos a ponerle this.nombre va a ser igual a nombre. ¿De acuerdo? Y así como ya creamos nuestro primer método get y nuestro primer método set para el primer argumento, perdón, atributo. ¿De acuerdo? Voy a poner pausa para hacer los otros dos, tanto el float como el privado, el boolean, perdón, y ahorita continuamos. Bien, ya concluí de hacer lo que les comentaba. Ya establecimos también lo que es el get ingreso y le cambié o le sustituí aquí porque es un float y aquí puse su void con su set de ingreso y aquí float que es el argumento, ¿de acuerdo? Ahora, algo diferente que tiene lo que es los boolean es que cuando se obtiene la información no se coloca el set. Aquí como es un boolean simplemente se coloca el is. Esto porque va a ser una pregunta si es baja o no es baja, o sea que si está o no está, ¿de acuerdo? Es el único que cambia. En todo lo demás establece exactamente lo mismo. Y otra observación es que aquí del lado izquierdo ustedes ven que ahora los atributos tienen como un candadito. Esto porque son de manera privados y no se tiene acceso. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos tener el acceso. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva clase. Y vamos a ponerle individuo prueba. Y vamos a crear un paquete que se llame prueba, ¿de acuerdo? Vamos a poner minúscula porque recuerden que este es en minúscula. Vamos a ponerle finalizar. Esto para mantenerlo de manera separada y poder hacer la prueba que estamos comentando. Y para poder ir armando nuestro proyecto. Vamos a quitar sus comentarios. Y para poder hacer uso de la clase esta de individuo, tenemos que importarla. Vamos a poner dominio, punto, y aquí nos aparece la individuo, aquí está. Y la mandamos llamar de esta manera. Ahora bien, si tuviéramos varias clases aquí y quisiéramos llamarlas todas y no estarlas enumerando, podríamos hacerlo también con el punto asterisco. ¿De acuerdo? Y con esto llamaría todas las clases que estén dentro del paquete dominio. De hecho, si lo dejamos de esta manera, no va a sobrecargar la memoria de Java. Simplemente, al momento que se va a utilizar, pues solamente se va a cargar esta única que tenemos. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar como teníamos aquí, individuo. Ahora vamos a crear nuestro método main, public static void main. Recuerden que esta es la manera corta de mandarla a llamar. Y vamos a crear nuestro método individuo 1, que se llama el atributo. Y vamos a nombrarlo nuevo individuo. Y recuerden que como aquí tenemos 3 argumentos, aquí nos dice, si damos control enter, les va a desplegar este menú donde nos dice que individuo requiere 3 argumentos, que es nombre, el ingreso y si es baja, ¿de acuerdo?
Vamos a poner el nombre, Julio. Vamos a poner 2854, coma, y que va a ser falso. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlo. Aquí está. Ahora, ¿y cómo podríamos mandarlo llamar? ¿Se acuerdan que antes podíamos individuo 1, punto, y mandábamos llamar lo que era el nombre? Pero ahora el nombre ya no me aparece porque como está en privado, tenemos que hacerlo mediante lo que es el set. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí set, nombre. Y aquí vamos a poner el nombre que le vamos a establecer. O vamos a modificar, que en este caso ya no va a ser Julio, sino va a ser Julio Verne. ¿De acuerdo? Y para imprimirlo, ¿se acuerdan cómo lo imprimíamos también? Que era, vamos a poner South, y vamos a poner nombre, dos puntos, y anteriormente poníamos individuo, individuo, 1, punto, y jalábamos el nombre. Pero ahora, como está privado, ya no nos permite jalar el nombre. Por lo que ahora para obtenerlo, tiene que ser mediante get nombre. ¿Dónde está get nombre? Aquí está en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Vamos a darle doble clic. Y ahí, así es como lo podríamos, o más bien ahora lo podemos modificar y es como lo podemos imprimir. Por lo que vamos a ejecutarlo. Vamos aquí a imprimirlo. Perdón. Vamos a imprimir este aquí para poder poner nombre antes de modificar. Y aquí nombre después de modificar. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué es lo que nos manda. Aquí está. Bueno, no le puse espacio, por eso se ve empalmado. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que se vea de manera correcta. Run file. Y aquí está. Nombre antes de modificar se llama Julio. Aquí tal cual. Después de modificarlo aquí con el set, ya dice Julio Verne. ¿De acuerdo? Vamos a regresar aquí. Y ahora para imprimir, voy a copiar este. Para imprimir lo que es el ingreso e imprimir si está debajo o no, vamos a ponerlo así. Vamos a poner ingreso. Y aquí en lugar de get nombre, voy a borrar esto. Punto. Get ingreso. Aquí está. Y en este individuo eliminado, bueno, dado de baja, es pregunta, y aquí vamos a poner punto, y recuerda que aquí no va a ser mediante el get, aquí va a ser mediante el is porque es una pregunta, y vamos a imprimirlo. Perdón, lo puse mediante debug, me lo cancelo. Run file, aquí está. Aquí me dice nombre antes de modificar Julio, nombre después de modificar Julio Verne, el ingreso 2854.0, porque no le puse ningún flotante. Y individuo de baja, aquí nos puso lo que es falso, ¿de acuerdo? Pues bien, ya con esto vimos lo que es el modificador, perdón, lo que es encapsular para no poderlo modificar desde otra clase, ¿de acuerdo? Ya con esto cerramos este capítulo y como que vamos a irlo viendo en los siguientes videos como refuerzo, ¿de acuerdo? Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta luego.